Mi nombre es Juan Fiestas García, médico especialista en medicina familiar. Pertenezco a la unidad de cuidados paliativos y crónicos de salud de Padomi Niños en atención domiciliaria y también soy docente universitario de pre y posgrado de la Universidad Norbert Wiener y la Universidad San Ignacio de Loyola. El tema de hoy es infección urinaria, ¿no? ¿Por qué abordar este tema? Porque las infecciones urinarias en un niño a veces son muy difíciles de tratar. Son sintomatología muy distinta a la del adulto y que si no la detectamos a tiempo, lo principal que puede ocasionar es que cree cicatrices. Y estas cicatrices a lo largo creen enfermedades crónicas, como en el caso de enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta exposición? Orientar a una toma de decisión con base en evidencia, estandarizando diagnósticos, tratamientos y seguimiento de las infecciones urinarias pediátricas, ¿no? Tenemos que unificar criterios diagnósticos y terapéuticos y un tratamiento temprano para reducir las secuelas, que esta es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de abordar para prevenir. Con respecto a las definiciones, la infección urinaria se refiere al crecimiento de microorganismos, por lo general enterobacterias, en orina recogido de una forma estéril, en un paciente con síntomas compatibles, con síntomas de infección urinaria, aunque en niños muy pequeños estos síntomas suelen ser inespecíficos y el principal síntoma que puede aparecer es la fiebre. Si no hay síntomas y hay un aislamiento de bacterias en un urocultivo, se vendría a denominar bacteriuria asintomática y por lo general no precisa tratamiento salvo en condiciones muy especiales. Otra de las definiciones, y es una de las formas de clasificación también, es cuando nos referimos a las infecciones urinarias tanto superiores como inferiores. Las inferiores, denominadas cistitis, son únicamente en el tracto inferior que comprende vejiga y uretra, mientras las infecciones urinarias superiores pueden alcanzar uréteres, sistema colector o parénquima renal, ¿no? Y esto por lo que va a producir una inflamación. Recordar que en base a esto también nos va a dar la clínica. No recordar que también las infecciones urinarias las podemos clasificar según los episodios que hayamos tenido. Cuando se dice que en un año hemos tenido, por ejemplo, más de 3 episodios de infecciones urinarias bajas o cistitis, o un episodio de infección urinaria alta más una infección urinaria baja, o 2 episodios de pielonefritis o infección urinaria alta, la denominamos itus recurrente. Otra de la terminología que nosotros vemos muy común son las infecciones urinarias que denominamos complicadas o atípicas. ¿Y a qué se refiere a esto? Cuando, por ejemplo, encontramos una infección asociada a sepsis, a una masa abdominal palpable o a nivel vesical, un problema a nivel del trígono vesical, perdón, una creatinina elevada a nivel plasmático que no debería haber en una infección urinaria, una falta de respuesta al tratamiento dentro de las 48 horas o una infección que haya sido producida por un germen distinto al E. coli, ¿no? Teniendo en cuenta que el E. coli es el principal agente patógeno de las infecciones urinarias en general. Con respecto a un breve cuadro, una breve repaso, ¿no? ITU, síntomas clínicos, más bacteriuria sintomática. Bacteriuria significativa va a depender básicamente del método de recolección de la muestra de orina por urocultivo. Pielonefritis altas, que principalmente va a presentar dolor lumbar, fiebre, náuseas y vómitos, pero va a depender bastante del grupo etario y de lo que nos pueda decir el paciente. En el caso de los niños pediátricos, nosotros no podemos
a un niño no verbal, por ejemplo, no le vamos a poder decir si es que presenta dolor lumbar, ¿no? O si presenta dolor abdominal, ¿no? Otros signos clínicos como la fiebre, las náuseas y vómitos sí nos podrían sugerir de que estamos frente a una ITU alta, ¿no? Una ITU baja, una ITU complicada, una ITU recurrente y una piuria. ¿A qué nos referimos piuria? A cuando encontramos en más de 5 leucocitos por campo en orina centrifugada y en orina no centrifugada a mayor o igual de 10 leucocitos por campo. Con respecto a la epidemiología, es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en pediatría, inclusive que las infecciones respiratorias, ¿no? Recuerda que son distintos agentes patógenos. Afecta inclusive en un 8 a 10% de niñas y un 2 a 3% de niños antes de los 7 años. Entonces, ¿hay mayor prevalencia en varones? Menos de 3 meses, sí. ¿No? Menos de 3 meses va a haber la mayor probabilidad de que tenga un niño por grupo, por género, va a ser en niños, ¿no? Entonces, tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Cuando ya pasa el año de edad, ya ahí esto se revierte y principalmente la mayor prevalencia va a ser en niñas, ¿no? Tener en cuenta que la primera infección urinaria va a tener una alta tasa de recurrencia, cerca del 30% en el primer año tras el episodio inicial, ¿no? Y recordar que si tenemos ya más de 3 en un año, podríamos estar hablando de una ITU recurrente, ¿no? En cuanto a la etiopatiogenia, las vías, la principal vía es la vía ascendente, la vía que atraviesa desde la flora intestinal, ¿no? Esa es la principal vía. La siguiente que se podría dar es de forma hematógena, principalmente en neonatos y en niños que estén muy inmunocomprometidos, ¿no? Existen factores predisponentes genéticos, sí, niños que vienen con alteraciones genéticas, con hidronefrosis congénita, problemas de tipo inmunitarios, anatómicos y urodinámicos, ¿no? Los polimorfismos genéticos, algunas enfermedades genéticas, principalmente asociadas a enfermedades renales, van a tener una alta probabilidad de estar asociado o tener infecciones urinarias. Recuerden esto, que la mayor parte, perdón, que muchas veces la mayor, se me fue de la mente, las malformaciones de tipo funcional, no, las malformaciones de tipo, perdón, estructural, se van a ver o se van a conocer cuando el niño principalmente comience a presentar infecciones urinarias. No va a presentar sintomatología clínica, pero va a comenzar a presentar, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición. Es una alta probabilidad de que por ahí nosotros estemos frente a algún tipo de malformación y necesitemos exámenes auxiliares, sea desde una ecografía, que muchas veces se indica en menos de 2 años en un paciente con una ITU febril, ¿no? Etcétera. En cuanto a la etiología, ya hemos hablado que las enterobacterias, principal el E. coli, es el patógeno más frecuente, cerca de un 80%. Existen otros patógenos que no deberían darse en por lo general, en una persona sin ningún antecedente previo, pero sí están dentro de la literatura, como el Proteus mirabilis, como el Klebsiella pneumoniae, algunos enterobacter, unos criobacter, el estafilococcus saprophyticus, principalmente en adolescentes y mujeres, organismos menos comunes como el Klebsiella oxytoca, la Serratia marcensis, la Morganella morgani y Pseudomonas están dentro de este grupo de agentes etiológicos. Entre las bacterias gram positivos, pueden o destacan los enterococos SP. En lactantes menores de 3 meses y niños con enfermedades nefrourológicas, el estafilococcus saprophyticus podría estar presente como agente etiológico. Para que un niño presente infecciones urinarias va a estar asociado mucho a factores de riesgo. Y estos factores de riesgo pueden ser medio ambiente,
Por ejemplo, en el uso de, en nuestro caso, en la unidad de cuidados en Panomi Niños, tenemos bastantes niños portadores de catéter urinarios, que va a ser un punto de ingreso, una forma más rápida de vía ascendente de que pueda adquirir alguna infección urinaria. Además que estos pacientes por lo general tienen en cierto grado el sistema inmunológico comprometido, ¿no? La exposición previa a antibióticos. Todo antibiótico puede generar que el paciente, así como tenemos bacterias que son enteropatógenas, ¿no? Va a ocasionar que pueda disminuir el sistema, la flora normal, y esto puede ser como agente para que puedan atravesar los mecanismos de defensa y puedan adquirir con facilidad infecciones urinarias. Las cirugías genitourinarias están también en los factores de riesgo del medio ambiente y por decir, y sí o sí, el estado de inmunosupresión. Pacientes postrados, pacientes con una desnutrición calórico-proteica, ¿no? Estos pacientes inmunocomprometidos con enfermedades crónicas se encuentran dentro de este grupo de factor de riesgo. Con respecto al estilo de vida, la obesidad, que es hoy en día un problema de salud global, también está incluido como el factor de riesgo, y estas personas que pueden consumir o una poca ingesta de líquidos o una micción infrecuente. Hay niños que hoy en día, sobre todo los un poquito más grandecitos, que están en etapa escolar, niños que por lo general podrían aguantarse la orina porque están haciendo ciertas actividades o porque están en el colegio o porque inclusive están jugando dentro de la computadora, no quieren pararse, ¿no? O porque no hay un baño adecuado, no les gusta orinar en cualquier baño. Estos niños puede que se aguanten la orina y sea un factor de riesgo, ¿no? Con respecto a los hereditarios y congénitos, la edad y el género. Niños menores de 3 meses principalmente predominan las infecciones en varones y mayores de 1 año predomina en niñas, ¿no? Principalmente por los cambios anatómicos. Hay algunas anomalías congénitas del riñón, monorreno, con riñones con hipotrofia renal, ¿no? Son personas más susceptibles a que puedan contraer una infección urinaria, ¿no? Anomalías urológicas obstructivas, aquí incluye la nefrolitiasis, ¿no? O problemas también de vejiga neurogénica, ¿no? Acordamos que si nosotros tenemos una vejiga neurogénica, ¿no? Va a haber una disfunción, va a haber un recedente, va a haber una pequeña porción de orina que podría favorecer a que se produzcan las infecciones urinarias, ¿no? Uno de los principales factores, está inclusive en un 30% descrito, es el reflujo vésico ureteral, ¿no? La fimosis y circuncisión también como factores de riesgo debemos de tenerlo bastante en cuenta, ¿no? En niñas, fusión de labios genitales, y en niños constipación o estreñimiento, ¿no? Cuando hablamos de esto, esto va a producir un efecto mecánico a nivel de la vejiga y por lo tanto puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias. Con respecto al diagnóstico, como toda patología, debemos de tener una sospecha clínica. Basado en la edad, basado en la clínica que puede presentar para su edad, nosotros vamos a sospechar en una infección urinaria, solicitarle un examen de orina y confirmándolo con un urocultivo, ¿no? En niños mucho más mayores, por ejemplo, que estos niños más de 3 meses, así lo pueden clasificar, o más de 2, de 3 años que ya están en la etapa preescolar, estos niños caben la posibilidad de que te puedan decir los síntomas, que le arde para orinar, que está orinando cada ratito, inclusive se pueden quejar de dolores abdominales. En estos niños debemos sospechar también en infecciones urinarias. Tener en cuenta que en menores de 2 años los síntomas van a ser inespecíficos, ¿no? La fiebre sin foco siempre va a ser sospecha de infección urinaria, ¿no? Entonces, niños menores de 3 años, los síntomas más comunes van a presentar fiebre,
vómitos, náuseas, vómitos principalmente, letargia o irritabilidad. Van a aparecer síntomas menos comunes como la ictericia, la hematuria o una orina maloliente que podría también darnos indicios de una infección urinaria. En los niños mayores de 3 meses que no todavía emiten palabras, sigue siendo la fiebre, el dolor abdominal, al menos no señala ya en niños más grandes, y los vómitos, ¿no? En el caso de los verbales, ya nos van a describir una sintomatología que ya más conocemos como sintomatología a nivel del adulto, ¿no? Como una poliacuria, con un ardor al orinar, una disuria o un dolor lumbar, ¿no? Entonces, este es un fluxograma que hemos sacado de la guía de pediatría del 2021, donde te habla que, por ejemplo, en las edades, te describe edades de niños de más de 2 años o menos de 2 años, ¿no? Si tú encuentras un paciente de menos de 2 años con fiebre, con dolor abdominal, con signo de sepsis, ¿no? O con un niño mayor de 2 años que tiene, o que te describe ya que tiene dolor lumbar, fiebre, ¿no? O una ITU baja que te está refiriendo molestias urinarias, aumento de su frecuencia, incontinencia, todos los síntomas de infección urinaria baja, ¿no? O en un lactante menos de 2 años que los síntomas son muy inespecíficos, como hiporexia, irritabilidad, irritabilidad, ictericia, vómitos y diarrea, lo que vamos a hacer es un urocultivo, ¿no? El examen de orina y el urocultivo. Y con respecto al urocultivo, si no hay crecimiento significativo, simplemente no estamos frente a una infección urinaria, ¿no? Cuando el crecimiento es significativo, ¿no? Y es una especie única, va a ser una, vamos a catalogarlo como ITU, y probablemente requiera antibiótico-terapia, ¿no? Las ITU baja, por lo general el tratamiento puede ir de 3 a 5 días, mientras que las ITUs altas pueden variar entre 7 a 14 días. Hay algunas literaturas que te están hablando de que, por ejemplo, si tú tienes un paciente hospitalizado, puedes iniciar tratamiento antibiótico endovenoso y al tercer o cuarto día, cuando hay una buena respuesta, poderle cambiar al bioral para completar estos días entre 14 hasta 14 días, ¿no? Con los hallazgos son ya significativos, ¿no? Por ejemplo, test rápido de orina positivo, PUR y bacterias, iniciamos antibiótico-terapia post-urocultivo, ¿no? Si la ITU por lo general está complicada. Entonces, en el laboratorio vamos a tener, dentro del examen de orina y sedimento urinario, vamos a tener la tira reactiva que nos va a indicar 2 parámetros importantes. En este caso estamos hablando de los nitritos y esterasa leucocitaria. Y en el examen microscópico, principalmente la leucocituria, ¿no? Más de 10 leucocitos por campo, bacterias con tinción Gram. Y el urocultivo, recuerden que siempre va a ser la prueba definitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar las tiras reactivas? Acá, a recordar algo práctico. En nitritos más esterasa leucocitaria positivo, infección urinaria probable. Mandamos urocultivo e iniciamos antibiótico. En el caso de que solamente sea nitritos positivo o esterasa negativo, si es una ITU probable, también se indica urocultivo y también se puede iniciar manejo antibiótico de forma empírica. Y en el caso de que sea la esterasa leucocitaria positivo, debemos de manejarlo con cuidado. Principalmente lo que se haría en este caso es esperar el urocultivo. Si la sintomatología no es muy agresiva con signo de sepsis, podemos esperar tranquilamente el urocultivo, ¿no? Y cuando estos dos están negativos, estamos ante una probable infección urinaria muy o improbable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, nos damos cuenta que sigue siendo la asociación de esterasa leucocitaria y nitritos positivos una especificidad la mayor alta, inclusive llegando al 98%.
que también se ve reflejada cuando los nitritos positivos, cuando los nitritos de por sí solo salen positivos, ¿no? Eh, algunas, algunas veces nos puede salir que tengamos una mala interpretación o unos falsos positivos y unos falsos negativos. Por ejemplo, ¿cuándo podría darse un falso positivo en un examen de orina? Supongamos que tenemos un niño muy pequeño en el cual la recolección de orina va a ser, por ejemplo, con bolsita colectora. Lo que no sabe la mamita son dos cosas. Que la higiene, por ejemplo, se la tiene que hacer solamente con agua, no con jabones, con antisépticos, nada. Solamente con agua, limpiar lo mejor que podamos, secarlo y colocarle en la bolsita. Esta bolsita tiene que al menos solamente estar 30 minutos. De lo contrario, nos podría dar un falso positivo, ¿no? Son cosas muy importantes que a la hora de que nosotros solicitemos una muestra de orina y sobre todo cuando hacemos los exámenes o solicitamos en el domicilio, les decimos al familiar, ¿no? Otra de las cosas que muchos de los familiares podrían comprar un frasco no estéril. Cuando son niños más grandes, por ejemplo, nos podrían no sacar una buena muestra, no utilizan el primer chorro, no hacen una buena higiene, esa muestra pasa más de 2 horas, etcétera. No son cosas que nosotros debimos decirle al paciente, especificarles para que disminuyamos la incidencia de estos falsos positivos. Entonces, los métodos de recogida de orina van a tener sus indicaciones específicas. Lo ideal es individualizar. Esa es la consigna. Por ejemplo, si yo tengo un chorro miccional limpio, significa que se ha hecho una previa limpieza, que el niño sigue órdenes, que ha botado la mamá el primer chorro y ha agarrado el segundo chorro y lo ha recogido en un frasco estéril y no se ha demorado en entregar esa muestra está bien tomada, ¿no? Es un método no invasivo, es un método invasivo, sin embargo, siempre va a correr el riesgo de contaminación, porque muchas veces, inclusive cuando las mamitas toman la muestra, no están con las manos limpias, ¿no? Es uno de los factores, ¿no? La bolsa adhesiva, recuerden que con la bolsa adhesiva también es no invasivo. Vamos a necesitar más de 1000 unidades formadas más de 100.000 unidades formadas de colonias, y esto sí nos puede dar una alta tasa de falso positivo debido a lo que ya les expliqué antes. El cateterismo vesical, que es algo ideal, que podemos inclusive con 50.000 unidades formadas de colonia ya hablar de una infección urinaria, tiene muy alta sensibilidad, pero es invasivo y lo que puede producir es el riesgo de trauma. La punción suprapúbica, que cualquier crecimiento ya nos hace indicar de que estamos frente a una infección urinaria, ¿no? Es una técnica de referencia, ¿no? Y la desventaja es que es invasivo y algunas veces requiere guía a través de ecografía, ¿no? Entonces, recuerden que en una punción suprapúbica, cualquier crecimiento, ya tenemos una bacteriuria significativa. En el cateterismo vesical, con mayor de 50.000, ya tenemos una bacteriuria significativa en menos de 3 meses, con mayor de 10.000, y en un chorro medio, en los niños que ya no siguen indicaciones, puede ir con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? Una de las cosas que también se pueden usar es la ecografía, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una ecografía? Es identificar las anomalías del tracto genitario que requieren evaluación o tratamiento adicional, como por ejemplo sospecha un reflujo vesicoureteral, hay una estenosis o duplicación o dilatación de los uréteres, accesos renales o malformaciones, ¿no? ¿En quién están indicados estos estudios de imágenes? En niños menores de 2 años con su primera ictus febril le vamos a indicar una ecografía. En niños con ictus febriles recurrentes también van para ecografía.
Niños con síntomas de hito recurrente, con síntomas, también van a ecografía, ¿no? Niños con hallazgos físicos anormales, con un crecimiento no adecuado o cuando presenten una creatinina muy alta, ¿no? Luego de la ecografía, ¿no? Se puede utilizar una cistografía miccional y este examen si no se hace en una etapa aguda, ¿no? No se hace en una etapa aguda, por lo general se podría hacer a partir de los 6 meses, y es una prueba de elección para detectar el grado de reflujo vésico-ureteral, es decir, el paso de la orina, ¿no? De forma retrógrada de orina a las vías urinarias superiores, ¿no? Hasta el 30% de niños con hito van a presentar cierto grado de reflujo vésico-ureteral. Puede realizarse al finalizar el tratamiento, por lo general después de los 6 meses, ¿no? ¿Qué indicaciones clínicas tiene? Más de 2 episodios de hito febril, más de un episodio de hito febril, con alguno de los siguientes, con anormalidad en una ecografía, con una fiebre más de 39 grados con patógeno distinto al coli, con un crecimiento eficiente o con signo de hipertensión arterial. En cuanto a la etiología y el tratamiento, ya lo sabemos que el microorganismo principal va a ser la enterobacteria, el E. coli, mayor de un 80%, y otros como Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Ceromores y Enterococos están asociados también a infecciones urinarias, ¿no? Con respecto a los antibióticos, tener en claro dos cosas, que en niños menores de 3 meses, por lo general, no utilizar ni nitrofurantoína o clotimoxazol, ¿no? ¿Por qué? Porque número uno, podría aumentar el riesgo por el problema de la deficiencia de glucosa 6-fosfato que nos podría producir una hemólisis, ¿no? Aparte, la nitrofurantoína en niños muy pequeños no es bien tolerado. Por lo general le producen náuseas y vómitos. ¿Qué podemos utilizar? Cefalosporina de segunda generación, quinolonas, penicilinas, ¿no? Inclusive nosotros en hospital, cuando tenemos pacientes hospitalizados, ¿no? O cuando tenemos pacientes con infecciones urinarias altas, la cefixima, ¿no? A dosis día, en 2 dosis, inclusive en unas dosis, podemos utilizarlo de manera adecuada, ¿no? La amoxicilina con ácido clavulánico también valga la redundancia, dentro de los antibióticos, ¿no? La micacina como forma intramuscular, la gentamicina también o la ceftriaxona de forma endovenosa, ¿no? A dosis ahí mencionadas. Las infecciones urinarias, tanto hitos o aljas, van a tener su antibiótico según de preferencia el urocultivo, ¿no? ¿Existe profilaxis antibiótica oral? Sí, ¿no? Algunas literaturas recomiendan el uso de forma profiláctica y por lo general va de 1/3 a un cuarto de la dosis de terapéutico, ¿no? Siempre lo pongo aquí como referencia en nitrofurantoína, pero siempre tratar de evitar este tipo de antibiótico junto con el clotrimazol por el riesgo ya mencionado, ¿no? En cuanto al seguimiento y prevención, ¿no? Recuerden que las medidas generales siempre van a estar en toda patología, ¿no? Buena hidratación, higiene, ¿no? Corrección de la función miccional, corrección del estreñimiento es fundamental. En nuestros pacientes crónicos tratamos de que nuestro niño sí o sí no se estreña, ¿no? Porque esto crea o acarrea que pueda tener una infección urinaria, ¿no? Estudio de imágenes siempre va a ser de forma individualizada, ¿no? Ya mencionado como la ecografía, la gammagrafía y la cistografía, ¿no? La cistografía principalmente buscando reflujo vésico-ureteral y la gammagrafía de MSA buscando principalmente cicatrices, ¿no? Es un examen que se puede diferir hasta 6 meses. Signos de alarma. Los signos de alarma sí son también por grupos etarios, principalmente
una fiebre que es más de 3 días, que no encuentra foco, que no hay mejoría clínica a pesar de tu tratamiento, ¿no? Con un deterioro progresivo del paciente, con intolerancia oral, con debilidad o irritabilidad, ¿no? Cuando sospechamos de un acceso renal o una pielonefrosis, estos signos de alarma nos van a llevar a que este paciente sea derivado a hospitales de mayor complejidad o que cuenten con médicos especialistas para que puedan tratar estas patologías, ¿no? Con respecto al pronóstico, con un tratamiento precoz vamos a tener un buen pronóstico. Disminuimos el riesgo de cicatriz y daños posteriores para evitar enfermedades crónicas eh, si es que lo tratamos de forma oportuna, ¿no? Si es que lo tratamos de forma oportuna, ¿no? Y dentro de las complicaciones van a estar la enfermedad renal crónica, la deshidratación, la nefritis intersticial, las cicatrices renales, que eso es la base para que nosotros podamos disminuir o para que podamos actuar a tiempo, diagnosticar y, valga la redundancia, tratar a tiempo a este tipo de pacientes. Algunos criterios de referencia, si se dan cuenta, la mayoría de criterios de referencia están asociados a cuando tenemos hitos complicados, ¿no? Listo, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Si tienen algún tipo de pregunta, lo pueden dejar en los comentarios y yo después voy a venir a responderlos. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hasta la próxima.